Muy buenas noches, doctora Faride Bermeo Jafar. Para mí es un gran placer realizar nuevamente la exposición correspondiente al entregable número 1 en la asignatura Evaluación Docente. Eh, por tema de que no se había hecho de la mejor manera y siguiendo la sugerencia de la maestra, retomo nuevamente con un nuevo tema, una nueva orientación, porque realmente la pasada estuve trabajando, pero en otro contexto, no era un contexto de evaluación docente, sino más que todo era una especie de evaluación de contenido. En esta ocasión vamos a estar analizando las prácticas educativas en las escuelas unitarias de multigrado de educación rural en el departamento del Cesar, Colombia. En la categoría de educación rural, práctica educativa, escuela unitaria, maestro rural, reformas educativas en educación básica primaria por medio de una metodología cualitativa con enfoque a acción participante. La valoración de los profesores es uno de los temas más relevantes hoy en día, ya que ha ganado relevancia debido a la conexión entre el progreso profesional de los maestros y el aumento de la calidad educativa. Esto más debido a el incentivo en seminarios, investigaciones y talleres y en los estudios que han participado académicos y políticos, así como los órganos ejecutores y los propios maestros. La evaluación educativa es un procedimiento complejo que no solo involucra la enseñanza, sino también una serie de elementos y participantes que dan forma a la práctica pedagógica. Se trata de un proceso de creación del conocimiento basado en la realidad, cuyo objetivo es generar transformaciones en ella. La evaluación se enfoca en emitir juicios y tomar decisiones, cuenta con componentes axiológicos, instrumentales y cognitivos, según Mateo 2000. Y entre estos el componente axiológico se expresa en la interpretación, en la crítica y en la búsqueda de referencia. Para la presente investigación se empleó un enfoque metodológico cualitativo con énfasis en el uso de la hermenéutica y lo crítico social como instrumentos, entrevistas semiestructuradas con 5 docentes de la escuela rural Nuestra Señora de Fátima del municipio de Valledupar. Nuestro planteamiento del problema tuvimos en cuenta que para llevar a cabo un análisis profundo sobre el funcionamiento de las aulas unitarias en áreas rurales, es fundamental considerar la perspectiva de Cranolino 2006, ya que a través de un estudio etnográfico que examina las interacciones entre familias y escuelas en contextos con desigualdad social, define al educador como un agente político. En este entorno rural el maestro debe hacer frente a las carencias en la presencia del Estado. Es importante señalar que la actividad educativa no se equipara a la práctica pedagógica, ya que una se enfoca en la propuesta de trabajo y los aspectos vinculados a la infraestructura, la cual haya insuficiencia dentro de la labor educativa de los docentes. Cranolino y Lorenzetti 2002 afirman que es esencial tener en cuenta la evolución histórica de las prácticas educativas, las cuales son el producto de redes de interdependencias y de procesos que provienen de tres narrativas que se entrelazan del entorno, la historia del sistema educativo y la de los individuos. Por otro lado, desde postulados de la Escuela Nueva de Colbert, resulta claro entender que la realidad que se asume en cuanto a los maestros rurales rebasan a las teorías, dejan de lado que la realidad es amplia y que no es como se formula
es una cuestión que va más allá de un planteamiento que se debe enriquecer desde esta práctica educativa, desde la experiencia del maestro rural, lo cual finalmente fue lo que se quiso demostrar. La formulación del problema. ¿Cuáles son las características de los métodos de enseñanza empleados por los maestros de la escuela rural Nuestra Señora de Fátima del municipio de Valledupar? Y entre los objetivos tenemos un objetivo general que es caracterizar las prácticas educativas de la escuela rural Nuestra Señora de Fátima del municipio de Valledupar, Colombia. Como objetivo específico, identificar la particularidad de la labor docente en el contexto rural teniendo en cuenta sus prácticas educativas como actor comunitario, describir las relaciones de las prácticas educativas con los espacios educativos, el contexto y los actores que intervienen en ellas, establecer elementos de las prácticas educativas de las escuelas unitarias multigrado del municipio de Valledupar. Tal vez dentro de la situación que se vive en las escuelas rurales, teniendo en cuenta la caracterización de los maestros que en ellas se desenvuelven, caben las palabras de sociólogos como Borda, 2008, quien denunció en su momento el problema de la tierra como uno de los ejes centrales de la guerra en Colombia. Desde las guerrillas liberales de Guadalupe, San Sebastián, los años 60 del siglo XX, pasando por los sobrevivientes de la República e independientes como la Marquetalia, la cual se convirtió en base para el nacimiento posteriormente de la FARC, grupos como el ELN, movimientos indígenas como el Quintín, Lame, entre otros. Esta polarización llevó a que de alguna manera la población buscase hacer cacerías de brujas con estos grupos ilegales, llegando a decirse que podrían estar del lado correcto, e inclusive para muchos docentes se convirtió en uno de sus calvarios en la medida que fueron acusados. Todas estas periprecias de los territorios desde el oficio docente, desde la escuela, desde las comunidades, que han tenido que soportar el abandono del Estado y la inclemencia del conflicto armado interno, es de donde se desarrolla el proyecto de investigación, ya que este estudio se basa en un enfoque cualitativo centrado en examinar casos específicos mediante las opiniones de un grupo de personas en un contexto local determinado. Su enfoque empírico se fundamenta en los significados personales que los informantes de sus actividades o entornos. Este tipo de investigación se relaciona con el concepto de interaccionismo simbólico, cuyas ideas fueron desarrolladas por Blumer. Como indica Stryker, 1976, citado por Fleet, 2004, la intención es comprender el mundo desde la perspectiva de los sujetos involucrados en el estudio. Posteriormente, desde un ángulo diferente, se examinan los significados sociales y culturales que se generan en las interacciones con otros y finalmente se busca identificar las normas y estructuras subyacentes. Cabe resaltar que ser educador implica relacionarse en diversas situaciones, desempeñando el rol de líder y guía de los alumnos con la familia en los diversos procesos académicos y sociales. La preparación de los docentes sin duda es una labor comunitaria en la que no se deben escatimar recursos económicos, políticos ni sociales, de acuerdo con Torres y Ramírez, ya que ellos afirman que debido a la gran obligación que conlleva la tarea de educar a los niños y jóvenes que continuarán formando la sociedad dentro de un contexto cultural definido. Es en esta línea que se tendrá en cuenta el estudio para esta investigación, cuyo objetivo primordial es la educación, la cual es la creación de individuos libres e independientes, capacitados para tomar decisiones que beneficien a sus comunidades y que sean lo suficiente hábiles para contribuir de manera
significativa al avance de sus sociedades, en áreas como la ciencia, el arte y la espiritualidad, entre otras. Entre las principales conclusiones tenemos que las prácticas docentes rurales son relevantes para el contexto en el que se ubican, ya que a las relaciones existentes entre la educación y los aprendizajes a los cuales se tiene acceso, en ese sentido, estas buscan que las escuelas sean lugares de reunión de la comunidad, espacios de socialización que sean acordes a sus propias necesidades, en los cuales se lleve un encuentro permanente con el otro y a partir de ello exista un vínculo de estudiantes, padres de familia y otros habitantes del ámbito rural. Desde esta perspectiva, resulta importante tener en cuenta que una de las maneras de poder entregar educación de calidad en las zonas rurales tiene que ver con la construcción y dotación de nuevas escuelas por medio del aumento de infraestructura al servicio de las comunidades, así como de la dotación de recursos y el empleo de nuevos maestros y apostar a la capacitación permanente para servir en zonas apartadas del país, desde la capacitación en teorías y escuelas que se puedan utilizar desde lo rural para que sea posible hablar de diferentes factores que influyan en estas diferencias sobre el acceso y la permanencia en la escuela tanto en lo rural como urbano. Bueno, profe, aquí tengo las referencias de las cuales me basé. Unas cuantas porque fueron muchas más, sino que no las pude colocar todas acá. Estas son las que considero que tienen más relevancia en el aspecto de el material que sirvió de soporte para esta investigación. No siendo más, me despido y quedo atento ante cualquier cosa.